Hemos llegado a un momento clave en nuestra interpretación del texto de Marcuse. Ya vimos en otra sesión que de la mano de Heidegger, Marcuse argumenta que la libertad no es otra cosa que la elección de la propia necesidad. Vimos también que según Hegel, la enajenación del hombre no es solo histórica, sino ontológica. Es imposible cerrar alguna vez la brecha que nos lanza fuera de nosotros mismos hacia la objetividad del mundo. En el trabajo, dice Marcuse, se trata siempre de la cosa misma. Es decir, que cuando trabajamos, no importa en qué, estamos en la cosa, sometidos a su objetividad, atenidos a ella. Esta ley de la cosa, no importa si es libremente asumida, conlleva en todo caso la alienación de la existencia y es en principio insuperable, nos dice Marcuse en la página 151. De modo que la objetividad del trabajo es necesaria, pues remite a la estructura misma de la organización de las sociedades humanas. Frente a este panorama, renuncia entonces Marcuse al planteamiento de Marx en los manuscritos en torno a la desalienación del trabajo. ¿En qué consiste entonces el reino de la necesidad del que habla Marx en el volumen 3 del Capital y que consiste en la supresión del trabajo alienado? ¿Por qué finaliza Marcuse su artículo justamente con este texto que deja allí sin comentario alguno? Tendremos que avanzar despacio para responder estas preguntas y tal vez el mejor punto de inicio sea la tesis de Marcuse sobre el juego. En la sección 3 del artículo, Marcuse discute la tesis de que el trabajo y el juego son conceptos opuestos. ¿Por qué es importante esta discusión? Porque si se acepta que el juego es un tipo de praxis humana que se opone al trabajo, entonces podría argumentarse que el trabajo no alienado, del que habla Marx, se asimila al juego y que el comunismo no sería entonces tanto una sociedad de trabajadores como una sociedad de jugadores. La carga del trabajo podría superarse en la medida en que el trabajo es visto como juego, liberando así a la praxis laboral del economicismo a la que la sometió el capitalismo. Bien, vale la pena señalar antes de profundizar en esto que en sus escritos posteriores, por ejemplo en Eros y Civilización de 1955, Marcuse había valorado muy positivamente la teoría del juego de Schiller y planteado que una sociedad no represiva es aquella en la que el trabajo no está organizado bajo el imperativo de la productividad económica, sino bajo el imperativo del goce. El trabajo como actividad erótica, placentera, y no como una obligación dolorosa. En suma, el trabajo como juego. De la teoría del juego de Schiller, tomaría Marcuse la idea de que gracias al impulso del juego, el principio de realidad, sancionado por el mundo del trabajo, se debilita y abre la posibilidad para un trabajo no alienado. En suma, el juego abre para el trabajo una dimensión estética que lo erotiza y lo reconcilia con el eros. La libertad humana radicaría entonces en la construcción de una sociedad en donde el trabajo no riña con el juego. Un trabajo liberado de la carga que supone la lucha por la existencia, es decir, una sociedad en la que más que trabajar, de lo que se trataría entonces es de jugar. Bien, pero en el ensayo de 1933, que es el que estamos analizando ahora mismo, 20 años antes del libro Eros y Civilización, Marcuse no le otorga al juego el estatuto de alternativa emancipatoria. Dice más bien lo siguiente, cito: al juego no le corresponde en el conjunto de la existencia humana ninguna duración ni constancia. Acontece esencialmente de vez en cuando, entre los tiempos, dedicados a otros haceres que dominan constante y permanentemente la existencia humana. Fin de cita, página 134. Es decir, que aunque es verdad que en el juego el hombre se sustrae a la objetividad y está consigo mismo, esto ocurre solo de forma momentánea, esporádica. Por eso el juego no representa ninguna alternativa frente al trabajo organizado para la producción. Pues el Marcuse de 1933, como estamos viendo ahora mismo, se empeña en dar al trabajo un estatuto ontológico.
Algunos autores han señalado que tal noción ontológica del trabajo opera en realidad como una metafísica del trabajo que universaliza el estatuto del trabajo alienado en el capitalismo y lo hace valer para todas las sociedades humanas. Es decir, que Marcuse cometería el mismo error que ya criticaba Marx a los economistas ingleses. Aquello que es histórico, la propiedad privada, decía Marx, es deshistorizado y colocado en un supuesto estado de naturaleza válido para todos los hombres. Podríamos incluso decir que Marcuse maneja una noción eurocéntrica o al menos occidentalizada de lo que significa trabajar. En ese ensayo de 1933 que analizamos, Marcuse discute con Buchner, que era un estudioso de los pueblos primitivos, vale decir de los pueblos no occidentales, y se remite a unos estudios etnológicos en donde se muestra que el trabajo nada tiene que ver con la economía, sino ante todo con el rito, con la danza, con la fiesta, etc. La gente no vive para trabajar, como lo afirmaba también Max Weber al referirse a la Europa precapitalista católica, pues para Buchner el juego es anterior al trabajo, página 135. No obstante, Marcuse dice que plantear semejante cosa puede promover peligrosos malentendidos. Aunque los estudios etnológicos que cita Buchner muestran que existen pueblos en los que el trabajo no es visto como actividad esencial y mucho menos como una carga, sino como una fiesta, lo único que demuestran tales estudios, dice Marcuse sin avergonzarse, es que esos pueblos no tienen historia. Son pueblos sin historia, como también diría Hegel. Dice Marcuse, cito, los pueblos primitivos no tienen esa relación con el tiempo, que es la que constituye la existencia en histórica y que es también constitutiva para el trabajo como praxis de la existencia. Su existencia es esencialmente prehistórica, también cuando nos la encontramos en nuestra historia, en nuestro presente. Fin de cita, y agrega, cito, el límite entre existencia histórica y prehistórica no se puede señalar en el interior de nuestra cronología histórica mediante una fecha. Es un límite esencial mediante el que se separan los diversos modos de existencia. Fin de cita, página 157. ¿Qué es lo que está en realidad diciendo Marcuse aquí? Lo que dice es que existe un límite esencial que divide a los pueblos primitivos de los pueblos civilizados y que este límite no es cronológico. Es decir, no es que los pueblos primitivos estén en el pasado y los pueblos civilizados en el presente. Es en realidad el límite que separa a la historia de la prehistoria, que no es cronológico, sino que es existencial. Aquellos pueblos en los que el trabajo no reviste las tres características señaladas por Marcuse, que son duración, constancia y carga, nos dice en la página 135, esos pueblos pertenecen a la prehistoria, en términos existenciales, pues allí no se ha desplegado propiamente el proceso en el que el hombre se hace humano mediante la apropiación laborante de la naturaleza, como lo viera Hegel. Pueblos en los que priman actividades que son distracción, relajación de la actividad humana como tal. Bien, comentarios como estos no solo refuerzan las críticas a Marcuse en el sentido de que universaliza la historia del capitalismo, convierte en universal lo que es solo particular, sino que levantan la sospecha de que no solo él, sino la Escuela de Frankfurt maneja una lectura colonial en la que la historia europea es elevada como modelo universal, modelo colonial heredado de Hegel y de la izquierda hegeliana. Pero no voy a entrar ahora en este debate que exigiría pues otro tipo de discusión, sino que quiero ir al punto que me interesa, que es la lectura del texto. ¿Cómo entiende Marcuse la contraposición que hace Marx entre el reino de la libertad y el reino de la necesidad? Que es lo que estoy discutiendo ahora. Si descartamos de entrada la alternativa del juego, pero también descartamos la alternativa de un mundo no occidental o de un modelo no occidental de entender el trabajo, ¿qué nos queda entonces? Lo primero es entender que para Marcuse, como para todos los marxistas en realidad, la historia de la humanidad solo puede ser leída retrospectivamente desde la historia del capitalismo, por lo cual rechaza colocar cualquier otro modelo distinto del occidental para entender el significado del trabajo. Solo desde la constitución real de la historia universal, como lo vio Marx en la ideología alemana,
mediante la mundialización del comercio y la expansión colonial europea, es posible leer la historia de la humanidad. Esta estrategia de lectura puede aparecer ciertamente como colonial, es verdad, pero en últimas es también una estrategia política. No es posible hoy en día saltar por encima o por debajo del capitalismo, y yo añadiría, además, no es posible saltar por encima o por debajo de la modernidad, en tanto que estas experiencias se han convertido en experiencias ontológicas de alguna manera, han transformado el quehacer mismo del hombre en tanto que hombre, y no de tal o cual comunidad humana en particular. Desde este punto de vista, Marcuse entiende que el paso a una sociedad donde no prime el trabajo alienado solo puede pensarse como un proceso que crece desde dentro de la modernidad y del capitalismo. Es decir, que tendría que ser un proceso de transcapitalista y transmoderno, como diríamos en el lenguaje colonial. Pero para decirlo pues, en términos hegelianos, el reino de la libertad tiene como condición histórica el reino de la necesidad. Recordemos lo dicho en otra sesión, solo cuando lo intolerable se haya instalado en la experiencia puede surgir el momento de su negación dialéctica. Hay que bajar hasta el fondo para poder ver la luz. Es la lección de la dialéctica hegeliana. En los términos de Marcuse, cito, el mundo de la existencia histórica está escindido en dos ámbitos. El de lo que necesariamente debe estar allí y estar disponible para que la existencia pueda en absoluto acontecer como tal, es decir, la apropiación de la naturaleza por parte del trabajo humano, y el de lo ya no meramente necesario, sino lo cumplido y pleno en sí mismo, es decir, la organización capitalista del trabajo. Página 161. Es a este segundo ámbito, nos dice Marcuse, al que se refiere Marx con la expresión reino de la libertad. Es decir, el modo específico de praxis de la existencia más allá de la producción y reproducción material. Bien, esto significa, básicamente, subvertir el apuro primero e inmediato de la existencia, vale decir, la lucha por la existencia, con el fin de liberar al hombre para que despliegue sus posibilidades más propias, su ser genérico, como veíamos en otras sesiones. Cito, así la praxis en el reino de la libertad es la praxis propiamente dicha, a la que todo trabajo está orientado como su finalidad, la causa final aristotélica casi, el libre despliegue de la existencia en sus verdaderas posibilidades. Fin de cita, página 161. Ya vemos entonces lo que señalábamos al final del video pasado. Marcuse no está listo para asumir las consecuencias de la categoría de la negatividad de Hegel. Sigue creyendo que el reino de la libertad será en el futuro un reino libre de la contradicción, donde primará de pronto la dialéctica con el juego y el trabajo. Una experiencia en la que el hombre ya no estará fuera de sí, sino para sí. Un mundo en el que se cerrará finalmente la brecha que le separa de sí mismo. Y por eso introducí aquí la teoría del juego. Bien, pero esto es solo digamos, una parte de la discusión. Yo quisiera finalizar este video trayendo la otra parte que nos había quedado pendiente, que es el tema de la dialéctica del amo y el esclavo, para profundizar un poco en la idea de que la existencia humana se constituye, según Marcuse, en una lucha que tiene como escenario el mundo del trabajo. Bien, y acá me voy a remitir entonces a una lectura de la dialéctica del amo y el esclavo que se encuentra en la fenomenología del espíritu, en la sección B, autoconciencia, del texto de Hegel. Hegel inicia aquí su reflexión mostrando que la esencia humana no puede darse en un individuo aislado, pues el individuo no puede ser nada si no está en relación con un otro, el carácter relacional de la conciencia. Ningún individuo puede realizarse a sí mismo, es decir, llegar a ser autoconsciente, sin el reconocimiento de otro individuo. Pero aquí viene la tragedia y el problema. Es justo debido a la dependencia del otro que el individuo no puede llegar a la autoconciencia, sino que está fuera de sí, perdido en el otro. No puede ser libre, autónomo pues, sino en la medida en que necesita de la mirada del otro que le reconoce. De este modo, Hegel está diciendo que el hombre es un ser social,
obviamente, pero que esta sociabilidad natural humana es necesariamente conflictiva, dialéctica, porque la pluralidad de las conciencias, que se remiten unas a otras mutuamente, hace que el deseo del individuo singular nunca pueda ser satisfecho completamente, tal como luego lo vería muy bien Lacan. Aquí está el momento trágico de la negatividad, o el movimiento trágico de la negatividad. Cada autoconciencia quiere ser absoluta, pero al mismo tiempo desea que esa absolutez sea reconocida por otra autoconciencia, por otra conciencia, perdón, con lo cual se impide el movimiento de la autoconciencia. No es posible ir más allá de la alteridad, pero esta alteridad conlleva en sí misma lo que Hegel llama un juego de fuerzas. El otro es el obstáculo para mi libertad, pero al mismo tiempo es la condición para obtenerla, pues porque no hay libertad sin reconocimiento. Por tanto, dice Hegel, estoy citando aquí de la fenomenología, cito, la relación de estas dos autoconciencias está pues determinada de tal manera que ellas se ponen a prueba a sí mismas y a la otra por medio de una lucha a vida o muerte. Fin de cita. O dicho de otro modo, el otro, que es la condición para mi libertad, es al mismo tiempo el obstáculo para esa libertad. Por lo que se hace imprescindible desear matar al otro, dice Hegel, lo que Lacan llamaría la pulsión de muerte. Pero precisamente si lo mato, pues, estaría negando la posibilidad de la libertad, pues su muerte privaría de sentido mi victoria, porque ¿quién reconocería esa victoria como victoria si estoy matando al otro que me pudiera reconocer? El deseo de reconocimiento, del cual no es posible escapar porque es constitutivo de la existencia humana, de la estructura de la conciencia, pues, conduce a una lucha a muerte que, sin embargo, no puede terminar con la supresión del otro, sino únicamente con su dominación. Esto es importante. Se hace necesario dejar con vida al vencido para obtener el reconocimiento de la victoria. Con lo cual Hegel termina diciendo, como lo recoge también Marcuse, que la vida social está marcada siempre por la relación dialéctica entre el amo y el esclavo. Frente a esta afirmación de Hegel, Marcuse dirá, no siempre, sino únicamente bajo las condiciones histórico-concretas en las que prima el trabajo alienado, condiciones que podrán ser canceladas a través de la revolución. Acuérdense que Marcuse en este momento no ha renunciado, digamos, al horizonte de la revolución, como tampoco Lukács. Pero, pese a este desacuerdo con Hegel, Marcuse está dispuesto a aceptar en general el gran descubrimiento que Hegel opera en su visión de la dialéctica del amo y el esclavo. La servidumbre se da a través del trabajo, es decir, en la medida en que unos hombres trabajan para el disfrute de otros. El señor somete al esclavo y espera de él y de otros que sea reconocido como señor. Recordemos que la posesión de esclavos era clave en el mundo antiguo para que un aristócrata fuera reconocido socialmente como tal, como señor. Pero aquí se esconde precisamente el germen de la negatividad, que según Hegel es el motor de la historia. El esclavo, en la medida en que trabaja, es decir, en la medida en que transforma productivamente la naturaleza, va adquiriendo conciencia de sí, se va produciendo a sí mismo como un ser deseoso de la libertad. Por el contrario, el señor, que no trabaja con sus manos, porque considera que esto es labor de esclavos, se siente satisfecho consigo mismo y se instala en la comodidad. Hegel lo dice de forma muy bella, cito nuevamente, y es que esta conciencia no ha tenido miedo de esto o aquello, en este instante o en otro, sino que ha tenido miedo por su esencia toda, pues ha sentido el temor de la muerte, del Señor absoluto. Al sentirlo, se ha disuelto interiormente, se ha estremecido en sí misma de medio a medio y ha sacudido todo lo que de fijo y firme hubiera de ella. Página 246, se está refiriendo a la conciencia del esclavo. ¿Y qué significa esto? Pues que son precisamente las condiciones adversas que tiene que vivir el esclavo, su permanente lucha por la vida, además de la conciencia que adquiere de ser él y no el Señor, el que le da forma humana a la naturaleza. Es lo que va generando en él, como diría Marx, una conciencia de clase, una conciencia de sí mismo, un deseo absoluto por la libertad.
Mientras que el Señor, precisamente porque no trabaja, sino que usufructúa el trabajo de otros y se instala en la comodidad de una vida sin apuros, no se transforma a sí mismo ni se eleva a la autoconciencia. El caso contrario del esclavo. Entonces, la superioridad del esclavo sobre el amo radica, según Hegel, en que el trabajo alienado le ha dado paradójicamente la oportunidad de cobrar conciencia de su esclavitud y anhelar su libertad. Mientras que el Señor, al no crear nada mediante el trabajo, tampoco se ha creado a sí mismo. Situación que, según Marcuse, y en concordancia con lo dicho por Lukács, colocan al proletariado en la posición de ser un sujeto universal de la historia, mientras que la burguesía es vista como una clase decadente. En cualquier caso, si bien Marcuse reconoce el gran descubrimiento de Hegel, es decir, que en el trabajo el hombre se produce a sí mismo, mientras que en el ocio se esclaviza, Marcuse asume las críticas que hace Marx a Hegel en los manuscritos. Esta dialéctica del amo y el esclavo tiene lugar en la conciencia, le critica Marx a Hegel. Hegel presenta las cosas como si el trabajador que vive en un régimen de servidumbre pudiera liberarse sin cambiar ese régimen empírico de servidumbre. El hombre será libre de pronto espiritualmente, aunque permanezca encadenado materialmente. Y este es el gran error de Hegel, señalaría Marx. Hegel disuelve la praxis material en un movimiento de la conciencia, como si la libertad fuese solo un asunto espiritual.